Nos encontramos con el diputado provincial Isauro Taro Molina del Frente de Todos. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto verlos, un placer para mí. Bueno, ha presentado un proyecto que tiene que ver con el congelamiento de las tarifas, sobre todo en esta crisis sanitaria, pero también económica, que afecta a todos los argentinos. Sí, efectivamente, el proyecto tiene el propósito de declarar la emergencia en ese ámbito y congelar las tarifas de luz, de energía, de suministro de energía a las familias y de agua, hasta durante el 2020, o sea, hasta fin de año. Esto quiere decir que en medio de esta pandemia que hay, personas que no puedan pagar, ¿qué pasaría? Porque el congelamiento es decir que no haya aumento, pero si alguien no puede pagar la tarifa, ¿qué pasaría ahí? En realidad, ¿está estipulado algo ahí o no? No, en realidad yo no abordo esa problemática porque el decreto nacional, el decreto provincial al que adhiere el decreto nacional, prohíbe que en la época de la suspensión del suministro y la prestación del servicio en la situación de emergencia. Ahora lo que yo estoy planteando es que no aumente la tarifa cuando está aumentando todo, porque en realidad también el gobierno ha anunciado la imposibilidad de aumentar el sueldo. Y me parece razonable. Me parece razonable inclusive porque de lo que se trata es de garantizar el trabajo de la gente. Y si eso implica la imposibilidad de aumentar el salario, los haberes de los trabajadores, bueno, será materia de discusión. Pero me parece absolutamente esencial garantizar el servicio de agua y de luz para los ciudadanos, sobre todo porque le estamos pidiendo que se queden en la casa. Un tema polémico desde que asumió, creo, la ex gobernadora Lucía Corpaz, y era el estadio de fútbol, ¿no? Bicentenario. Y en ese sentido usted había presentado un proyecto de la creación de una comisión bicameral para el seguimiento de eso, porque había estudios de la Universidad, por ejemplo, de Tucumán, donde hablaba de las deficiencias que había en la construcción de ese estadio, y de hecho todavía seguimos con un estadio parado, que no sabemos si el Estado provincial se va a hacer cargo y si la empresa va a reconocer alguno de esos errores para poder subsanarlo. Sí. Yo creo que el diálogo es saludable. El proyecto de la creación de la bicameral es un aporte, una contribución a la justicia porque está judicializado. Entiendo que ya debería haber resuelto la justicia la responsabilidad de cada una de las partes y la sociedad catamarqueña contar con un espacio público que tiene un valor incalculable porque la gente en poco tiempo pudo disfrutar del estadio. Me parece a mí dos obras emblemáticas, el estadio y el centro de convenciones. Diputado, ahí en esa comisión que se hizo de investigación, ahí está, digamos, me imagino, un expediente importante sobre las fallas que tuvo la construcción. Efectivamente, nosotros hacemos un pormenorizado informe técnico de todas las fallas en el proceso de construcción y en realidad no imputamos absolutamente nada a nadie, sino lo que pedimos es una investigación seria, sólida, con técnicos, de manera que no improvisemos, porque en realidad si el Estado o las instancias responsables de la recepción de la obra no emiten un juicio y no le comunicamos a la sociedad cuál es el problema, empiezan a circular mitos. Además porque, digamos, el estadio costó aproximadamente en su momento 250 millones de pesos. Y ahora se habla de que hacen falta otros 100 millones para arreglarlo, para ponerlo de nuevo en valor, digamos. Yo no me animaría a afirmar monto, a hablar de monto, porque esto tiene muchas veces que ver con los mitos, con la fantasía de lo que cobra uno. No, es lo que dijo el ministro, ¿no? El ministro de Obras Públicas. Pero la sociedad sí creo que merece una respuesta en serio, porque estamos hablando de mucho dinero y
Y a la vez que se hacía el estadio este de fútbol acá en Catamarca, se lo hizo en La Pampa, se lo hizo en San Juan, y eso está funcionando muy bien. Impecablemente. Entonces, no puede ser que nosotros no tengamos ese estadio funcionando con todo lo que genera, digo, turismo, mucha gente que viene, y la verdad que desaprovechar eso es una cosa... Es lamentable que nos suceda como sociedad. Creo que el capital social o la calidad de nuestros dirigentes es determinante en la gestión de la cosa pública, y obviamente esta es una obra emblemática. El gobierno de la doctora Lucía Corpazzi ha trabajado arduamente para resolver esto, para encontrar acuerdos, para lograr soluciones, para que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, y materialmente fue imposible. Yo espero, ese es el propósito de la bicameral, ¿no? Que un poder del Estado se aboque sistemáticamente a producir un informe que iba a ser suministrado a la justicia. Una consulta, diputado. Está en boga en estos momentos de nuevo el tema de la reforma constitucional. Quiero ir a una pregunta concreta. ¿Usted es defensor de un sistema bicameral o del sistema unicameral? Bueno, a mí me parece, en primer término, que es muy saludable el debate. En segundo término, me parece que los procesos de reforma constitucional o de reforma del orden normativo que regula la convivencia en una sociedad siempre debe ser debatido. La primera ley de educación, digo yo, duró 100 años. La segunda ley de educación duró 10 años. Y la tercera ley de educación, que es la ley de Néstor Kirchner del año 2006, también duró menos de 10 años. O sea, que hoy ya necesitamos otras leyes, una nueva ley de educación. En materia constitucional, la primera constitución también, ustedes se acuerdan, hubo desde 1810 a 1853, que es la constitución que estuvo vigente hasta el 49, que Perón se anima a modificarla y a incorporar los derechos sociales. No hubo en general procesos de reforma constitucional hasta Alfonsín. Fue muy criticado ese proceso porque, no sé si se acuerdan, se hablaba del Pacto de Olivos, que fue para aumentar el número de senadores, que la minoría pudiera tener representación provincial en términos de minoría, porque... Pero además fue un acuerdo, digamos, para fijar cuáles iban a ser los puntos de reforma sin que se saliera, digamos, de esos puntos. Bueno, en realidad, cuando se habla de reforma parcial, se reforma estrictamente los puntos que se acuerdan reformar. Cuando se habla como fija la Constitución nuestra también, que se puede hacer. Claro, cuando se habla de reforma general o reforma constitucional, se puede reformar toda la Constitución. Yo siempre creo que es saludable, creo que hay que fortalecer la calidad de las instituciones. ¿En qué términos? La propuesta de la doctora Corpazzi era muy interesante porque uno de los vicios sociales o institucionales que tienen que ver con la práctica política, tiene que ver con la perpetuación en el poder. O sea, las instituciones en general, en el norte argentino y en Catamarca en particular, tienden a promover esta práctica política. Los clubes... Una suerte de caudillismo. Los clubes tienen dirigentes que son presidentes por 30 años, los sindicatos por 40 años. La Universidad Nacional de Catamarca es conducida por un sector político desde que fue creada. O sea, hablo de la Universidad Nacional de Catamarca porque debería ser el espacio que da el ejemplo, que se piensa a sí misma, que genera dinámica, que produce democracia, que establece debates. No, la Universidad Nacional de Catamarca reproduce las prácticas sociales. Y hay pretensiones de perpetuación en el ejercicio de poder en todas las instituciones. También he presentado un proyecto, si me permitís, un proyecto que en realidad en esto hemos avanzado mucho, que tiene que ver con la paridad de género. Y yo presento un proyecto
para que en toda institución del tercer sector, o sea, de la sociedad civil, la conformación de las listas de conducción sea con paridad de género. Claro. Los centros vecinales, las asociaciones de jubilados, los clubes, todas las instituciones de la sociedad civil, porque en realidad son ámbitos de práctica política, son escuelas de diálogo. Sí, por eso también ha generado mucha polémica este encuentro entre el senador Castillo y el gobernador de la provincia. Esto debería ser habitual, debería ser una pero debería ser a la luz del día. Fuera de la luz del día, diputado, pero ¿qué tiene? Perdón, Juan Carlos, pero digo, ¿usted está a favor de la unicameral o de la bicameral como por ejemplo la diputada Guerrero que dice yo defiendo el sistema bicameral? Yo también defiendo el sistema bicameral, me parece que es racional. El sistema bicameral tiene la pretensión o aspira a tener una doble representación. Representa a los ciudadanos del pueblo catamarqueño y los senadores representan al departamento. Claro, claro. En este sentido, neutraliza también una práctica muy frecuente que es el centralismo. O sea, Buenos Aires tiene un nivel de desarrollo y una calidad de vida que no la tiene el interior, pero nosotros en el interior replicamos lo mismo que hacen los porteños, o sea, claro, la calidad de vida que tienen. Lo que nos quejamos de Buenos Aires somos nosotros acá. Diputado, usted como un hombre de la docencia, en medio de esta pandemia, donde los chicos todavía no sabemos qué va a pasar, cómo van a terminar la escuela, sobre todo quienes van en último año, ¿no?, de la primaria, la secundaria, ¿qué opinión tiene sobre ese tema? A mí me parece muy buena pregunta la suya. Me parece una legítima preocupación, pero también les diría a los padres que se queden tranquilos. Primero porque las herramientas con las que contamos como sociedad para generar procesos de comunicación, y la educación es un proceso de comunicación, nada más que es un proceso de comunicación que tiene objetivos y que tiene reglas. Tiene una organización horaria y tiene una organización espacial, pero es un proceso de comunicación. Y yo tengo entre mis hijas 2 hijas adolescentes y voy chequeando en realidad el nivel de acceso a través de la aplicación del Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia, y la calidad de la información a la que acceden es impecable. Es decir, están recibiendo clases online, digamos. Virtuales, exactamente. Virtuales. Es más, no solamente reciben clases, sino que además pueden hacer consultas, pueden dialogar con el docente, pueden dialogar con el directivo, pueden dialogar con el asesor pedagógico. O sea, la brecha educacional esta sería una oportunidad formidable para hacer tutorías y acompañamiento de los chicos que tienen mayor dificultad para acceder a los contenidos. Claro. Pero al mismo tiempo, miren qué interesante, la brecha digital genera brecha educativa. No todos los chicos tienen posibilidad de acceder a las redes sociales. Por eso el Estado debería, entiendo yo, y ya vamos a formular un proyecto para garantizar el servicio. Claro. En su momento, un programa de Néstor Kirchner que se llamaba o denominaba Conectar Igualdad, ha distribuido más de 3 millones de netbooks que fueron muy criticadas, pero el resultado fue extraordinario. Entonces, brecha digital, brecha educativa, y oportunidad digital, oportunidad educativa. Pero les cuento otro dato más, porque en el acto, en la militancia, nosotros no solamente hacemos jornadas solidarias para darle comer a la gente, sino hacemos jornadas solidarias para ayudar a las madres que a veces disponen de la tecnología, pero no la saben usar. Claro. Porque con un teléfono un chico estudia. Así es. Pero a veces no sabe entrar a la aplicación, bajar los deberes, y si hay tareas de los contenidos o de los proyectos curriculares que la mamá no sabe, porque no podemos conocer todas las disciplinas, nos pasa a nosotros como padres,
uno hace una consulta en cualquier red social, en YouTube, está el profesor dando el contenido. O sea que lo único que tenemos que generar las condiciones para que el papá pierda el miedo y pueda acompañar a su hijo. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para mejorar la calidad de las prestaciones del sistema educativo, contribuir a que el sistema educativo no sea una fuente o una causa de circulación de los ciudadanos en la ciudad de Catamarca, porque acá cuando ingresan los chicos al colegio y cuando egresan al mediodía es intransitable, es caótico. Claro. Esto nos ayudaría porque podemos hacer que los chicos no vayan los 5 días al colegio. Se mantengan, claro. Claro, usted es parte del grupo de amistad, digo, de la ex gobernadora Lucía Corpazzi, por decirlo de alguna manera. Muchas veces ha sonado como ministro de Educación. ¿Qué pasó que no fue ministro de Educación? Y bueno, es una pregunta que yo no puedo responder. ¿Pero hubo ofrecimiento alguna vez? ¿Usted rechazó? ¿No quiso? Dialogamos con la gobernadora cuando ella ganó las elecciones. Ustedes se acuerdan que las elecciones se ganó un 13 de marzo de 2011 y en octubre fueron las elecciones nacionales que se elegían los legisladores nacionales y me propuso, se acordó y ella fue la promotora de esta iniciativa. A mí me pareció que debía acompañar todo el proceso del gobierno provincial. Acepté esa candidatura y fui diputado nacional, por eso no fui ministro de Educación. O sea, hubo el ofrecimiento, pero después decidió esta alternativa. Claro, está bien. Después no hubo ninguna... ¿Y cómo está viendo el gobierno que encabeza Raúl Jalil ahora? Digo, porque muchos dicen no hay una continuidad en relación a lo que venía haciendo la ex gobernadora Lucía Corpazzi, que no solo se dedicaba a recorrer esto que hablaban fuera de cámara, todo el interior más profundo de Catamarca, llevando, aunque sea pequeñas obras, y Raúl todavía es como que en medio de la pandemia le ha tocado bailar con la más fea, digamos. Bueno, es muy interesante también tu pregunta y el nivel de lucidez de la ex gobernadora impecable, porque ella dice, antes de que asumiera el nuevo gobernador, el licenciado Jalil, ella decía, el gobierno va a ser distinto porque tiene una impronta distinta, porque tiene una práctica política distinta, porque tiene una identidad distinta y porque tiene una procedencia que tiene matices. Al mismo tiempo yo veo como un gobierno que ha dado respuesta a un gravísimo problema como es la pandemia con una enorme solvencia, que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional y que hoy estamos ratificando esta política pública que no fue casualidad, que Catamarca fueron la provincia que por más de 100 días no tuviera ningún caso. Tiene que ver con el nivel de conciencia de la sociedad y con el acompañamiento de la sociedad a las políticas públicas. Pero lamentablemente, esto que evaluamos como una ventaja, como una fortaleza, al gobernador le tocó una situación enormemente difícil, como al presidente de la nación. Es una coyuntura, debe ser de las más graves que va a vivir la humanidad en la historia moderna o en la historia de la humanidad. Y el nivel de impacto que va a tener en materia económica y en materia social, yo creo que es imprevisible. Perfecto. La última, para terminar, los medios o algunos medios tratan de resaltar la buena relación que hay entre la ex gobernadora Lucía Corpazzi y el actual gobernador Raúl Jalil. Sí. Por debajo, algunos dicen, hay chisporroteo. ¿Hay doble comando o la buena relación es real? Por lo que conozco, por lo que la conozco a la doctora y lo conozco al licenciado Raúl Jalil, la relación es inmejorable. La calidad de persona y el respeto que tiene por el otro, la doctora Corpazzi,
es intachable, lo que mejora la calidad del vínculo, y creo que es un aporte y una contribución permanente, un proceso de retroalimentación el que tienen ambos en el proceso de comunicación, porque lo que dice siempre la doctora Corpazzi, de lo que se trata es de ayudar a la gente, de estar al servicio de la gente. Carece de sentido la chicana, las internas, el chusmerío, la descalificación del otro. Ella está para trabajar y para sumarse. Una muestra de esto es que ella, para comunicarle a la sociedad que debemos comprometernos y ser solidarios, elige un barrio por semana, cocina personalmente y le ofrece lo que ha cocinado el Consejo Provincial del partido, pero no por un acto de demagogia, sino porque dice, además de ofrecerle la comida, ofrezco mi tiempo, ofrezco mi esfuerzo. Y no lo hago tampoco porque me haga bien a mí, sino porque espero que sea un ejemplo que podamos reproducir todos los dirigentes de todos los partidos políticos, porque eso nos va a permitir construir una Catamarca nueva y diferente. Me quedó una ahí picando. Sí. Sí. Estuvimos con Solaja y en Belén, le preguntábamos si le gustaría que Lucía Corpazzi sea candidata a senadora, y me dijo, más que ser senadora me gustaría verla de nuevo de gobernadora. ¿Qué opinan ustedes? Creo que no es saludable la fantasía en la política. Creo que hay que ser sumamente realista, hay que ser sumamente respetuoso de los procesos democráticos e institucionales. Creo que la más respetuosa es la doctora Corpazzi. Creo que este es un gobierno que ha comenzado hace 5 meses. Recién comienza el gobierno. Sería un acto, una banalización de la política y una agresión a la sociedad ponernos a hablar de candidatura cuando no hemos salido de una gravísima crisis y nosotros pensando en nueva... es un absurdo. Tengo la certeza, porque el tipo de liderazgo que tiene la doctora Corpazzi en el Partido Justicialista, porque sigue siendo presidenta del Partido Justicialista, y el licenciado Jalil es vicepresidente del Partido Justicialista, la calidad del vínculo y la convivencia es inmejorable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable, diputada. Para mí un placer. Gracias. Bueno, ha pasado Isauro Taro Molina, diputado provincial del Frente de Todos, un hombre muy cercano a la ex gobernadora, la doctora Lucía Corpazzi. Así es, hombre que fue diputado nacional y ahora fue diputado provincial. Un hombre que siempre ha estado muy cercano a la ex gobernadora. De hecho, aclaró ahí que hubo un ofrecimiento desde el inicio de la gestión para que sea ministro de Educación y después terminó siendo diputado nacional. Y dejó algunas cosas, ¿no? Me quedé con el tema de la bicameral de seguimiento del estadio de fútbol, porque todavía los catamarqueños estamos esperando saber qué va a pasar. Digo, ahí hubo una empresa, perdóneme usted, está bien, un empresario del partido suyo, así es, Fernando Capdevila, que pareciera ser que por el informe de Tucumán ha utilizado el peor material para hacer un estadio que al poco tiempo se empezó a deteriorar, se empezó a caer. Uno cuando iba a ver los partidos de fútbol, cuando venía Boca River, se daba cuenta cómo se estaba despedazando en muchos lugares de la tribuna. Y esto habla a las claras de no solo un Estado que no controlaba y no miraba, sino de empresarios corruptos que, aprovechándose de las amistades de los funcionarios y ganando sumas millonarias con estas obras, no solo con esas, sino con un montón de otras obras, nos jodían a todos los catamarqueños. Sí, y lo más grave es que el actual ministro, que dice que lo va a arreglar y que habla de que va a aportar 100 millones de pesos en la regla, era el director técnico de la obra en ese momento. Negocio redondo. La verdad que negocio redondo para Capdevila y para Niederle. Y para Niederle. Uno mira para un lado, el otro mira para otro lado, y en el medio los catamarqueños, que somos los que pagamos con nuestros impuestos
el estadio que tenía que haber estado en las mejores condiciones no lo está y encima hoy nadie se hace cargo. Pero se ve que el diputado se acordaba del tema. Bueno, y el otro tema que tiene que ver con el tema de las tarifas, ¿no? Es decir, congelar las tarifas hasta fin de año. Así es, congelar las tarifas porque dice no hay aumento de sueldo, la gente no va a poder pagar si se aumentan las tarifas. Ahora eso le significa que el Estado se va a tener que hacer cargo del déficit que puede tener las empresas, ¿no? Exactamente. Santo y pecador, como siempre, comparta nuestro trabajo, síganos en las redes sociales y active la campanita. Suscríbase.